Vamos entonces a su palabra y vamos a deleitarnos en este Dios, porque el título de la enseñanza de hoy es Yo sé en qué Dios he creído. Y esa es la frase que hoy nos vamos a llevar en el corazón. Yo sé en qué Dios he creído. Hoy no vais a tener nada en las pantallas, lo digo por los que quieran tomar nota. Hoy están muy atentos porque no hay nada en las pantallas. Como sabéis, la semana pasada me tocó dar 4 mensajes porque el domingo tuve que hacer los 2 grupos, este domingo probablemente también. Y la verdad me ha sobrepasado. No he tenido tiempo de prepararlos, hacer mis escritos y además el PowerPoint para traer. Y el PowerPoint creo que era secundario, así que esta semana no me ha dado, lo siento. Intento siempre que lo tengáis ahí para facilitar mucho las cosas, pero hoy requiero mucha atención. Además, cuando estaba pensando en esto, en pediros disculpas por esto, también mi cabeza un poco, no sé si egoísta, pero me decía, los tiempos de Jesús tampoco tenían PowerPoint y nadie estaba tan preocupado, que hoy estamos pidiendo disculpas por algo que tampoco se pedía disculpas hace 5, 10 o 20 años. Pero siempre yo creo que todo lo que sea hacer la enseñanza más fácil y cómoda es bueno. Así que vamos a hacer una lectura primero en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 14. Y el texto que vamos a estar trabajando es el versículo 10 al 12. Pero vamos a estar leyendo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 14, y dice así. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con el llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Ahora viene el texto que estaremos trabajando hoy. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Voy a leer de nuevo solo los versículos que vamos a trabajar hoy, que van a ser los versículos 10 al 12. Estos son los textos, los 3 versículos que trabajaremos hoy, y los repito. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos, a manera de recapitular un poco, nosotros recordamos que la semana pasada estuvimos viendo un texto llamado un llamamiento santo, en el que el apóstol Pablo estaba apuntando nuestros ojos al glorioso mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo nos estaba enseñando a su discípulo y a nosotros aquí también, de otra manera, indirectamente, pero nos estaba recordando que habíamos sido amados en la eternidad, llamados por Dios en la eternidad, escogidos por Dios en la eternidad, y que Dios había determinado salvarnos a través del Evangelio y a través de Cristo Jesús. El Evangelio era el mensaje que apuntaba a Cristo, Cristo era la fuente de nuestra salvación, y que en esa salvación que Dios había trazado en la eternidad para nosotros, nos llamaba luego con un llamamiento santo. Dios no solo nos salvaba, sino que además Dios nos transformaba para su gloria. Que el mismo Evangelio que nos toma de las tinieblas y nos lleva a la luz, el mismo Evangelio a través del cual somos salvos, es poderoso para luego transformar nuestras vidas. Y ahora Pablo parece que aparta un poco los ojos de lo que el Evangelio ha hecho en nosotros y nos enseña una de las bendiciones que hemos alcanzado
en Cristo a través del Evangelio. Ahora los ojos nos los pone en un regalo que hemos recibido, en algo que ha sido conquistado poderosamente por Cristo en la cruz, en algo que ha sido conquistado poderosamente por Cristo a través de su obra redentora. Y ahí Pablo quiere que miremos. Y así empieza el versículo 10. Y que ahora ha sido manifestada, hablando de la salvación, hablando de la redención que hemos recibido por medio del Evangelio, dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. La salvación, vuelve a repetir Pablo, está en Cristo. La salvación nos ha sido dada mediante Jesucristo. Y hermanos, si hay algo que la boca de Pablo irradia constantemente es Cristo, Cristo, Cristo. Creo que pocos hombres en la Biblia aparecen tan enamorados como Pablo de Jesucristo. Yo creo que hay un texto en la Escritura que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. No sé si lo han leído alguna vez ese texto, pero es bonito de entender. Porque hay personas que viven su vida entregada al Señor como ligera, como si el Señor no hubiera tenido que perdonarles mucho. Hay personas como que, ¿sabes qué? El Señor tampoco era un asesino. Yo tampoco era tan terrible. Sí, yo entiendo que hayas, tomar a un asesino y cambiarlo, tomar a una prostituta y cambiarla, pero yo simplemente era una ama de casa incrédula. Y entonces es como, el Señor por mí tampoco ha hecho tanto. Y esas personas parece que no degustan la salvación en Dios, que parece que no la han entendido por completo, que no han entendido lo santo que Él es y lo pecador que es simplemente una ama de casa incrédula. Y parece que no se entregan tanto porque parece que no han entendido lo mucho que han sido perdonados. Pero cuando llega a la iglesia esa persona que estaba envuelta en esto, en la prostitución, en la homosexualidad, en el tráfico de drogas, en los asesinatos, esas personas que se consideraban, terribles, esas personas que se consideraban como lo peor de la sociedad, y de golpe el Señor las alcanza. En medio de una sociedad que nadie daría nada por ellos, que ellos saben que la sociedad, si ellos no estuvieran, pensarían que estaría el mundo mejor sin ellos, y el Señor los alcanza, que reconocen lo mucho que han sido perdonados, se entregan por completo, porque entienden que no son dignos de ese amor. Y yo creo que es lo que pasa con Pablo. Cuando Pablo entiende que Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino de los que ahora son sus hermanos, un hombre que odiaba a la iglesia, odiaba al Señor de la iglesia y perseguía ferozmente a esas personas hasta la muerte, Pablo entiende lo mucho que le ha sido perdonado. Pablo entiende lo mucho que ha sido amado y por eso vemos en Pablo ese enorme amor y pasión por Jesucristo. Hermano, ¿tú quieres tener más amor por Dios? Te digo la mejor manera, entender lo mucho que has sido perdonado. No hay un truco mejor. No es si oras tanto te enamoras más de Dios, si ayunas tanto te enamoras más de Dios. No, ponte ante la ley de Dios. Ponte ante los mandamientos de Dios. Entiende lo sucio que eras, lo pecador que eras y lo santo que es Dios y lo mucho que te ha perdonado, y te vas a enamorar de Él. Y te vas a enamorar como Pablo lo hacía. Por eso la boca de Pablo irradiaba a Jesús por todos lados, por todas partes. Y como veremos, un hombre entregado a la causa de Cristo, entregado a la causa de Cristo. Y ahora Pablo destaca algo que hemos recibido a través de esa salvación en Cristo Jesús, algo que ha sido conquistado a través de esa obra, y que es la abolición de la muerte, el regalo de la vida y la inmortalidad, y todo esto anunciado a través del mensaje del Evangelio. Pablo empieza a decir que una de las mayores cosas que hemos recibido y que se han conquistado en esa cruz del Calvario es la abolición de la muerte y el regalo de la vida y la inmortalidad que nos han dado mediante el Evangelio. Hermano, la Biblia enseña que los hijos de las tinieblas, los impíos, los que están sin Dios, viven esclavizados.
y muchas veces sujetos al temor de saber que su destino final es muerte y condenación. Muerte y condenación sin ningún tipo de esperanza. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte están sujetos a la esclavitud. Están sujetos a la esclavitud. Mira lo que está enseñando el autor de los Hebreos, que muchas personas, como dije este domingo, piensan que es el apóstol Pablo. Una de las cosas que ha hecho Cristo es anular el poder de la muerte. Anular el poder de la muerte, librarnos del poder de la muerte. El mundo dice que estaba bajo ese temor, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. No tenían esperanza y tampoco nosotros teníamos esperanza. Hermano, ¿cómo te sientes tú cuando muere un ser querido tuyo que sabes que no tiene a Cristo? Hermanos, ¿saben cómo lo paso yo cada vez que muere un familiar mío y tengo que ir al tanatorio? Lo paso fatal. Porque veo alrededor mío a toda la familia con un concepto muy extraño. Veo a mi familia siempre diciendo, no, descansa en paz, está en un lugar mejor, pero yo sé la verdad. Yo conozco las Escrituras. Me encantaría como nieto o como sobrino decir, es verdad, mi tío está en un sitio mejor, mi abuelo está en un sitio mejor, pero si no eran creyentes, no, solo esperaba el juicio de Dios, la condenación eterna, el castigo eterno. Ya no hay esperanza, ya no hay cómo redimirlos, ya no hay cómo salvarlos. Y ese era el destino de todos nosotros. Yo veo a la familia ahí e intento no mirar, porque, hermano, yo tengo dos opciones: o callarme y tragar, o liarla en el tanatorio. Porque obviamente si yo como nieto me junto con mis primos y con mis tíos ante la tumba de nuestro amado abuelo y les empiezo a decir, no, nuestro abuelo está ardiendo en el mismo infierno, me parece que no me van a querer volver a hablar en mi vida. En mi vida. Y yo lo entiendo. Yo lo paso muy mal desde que soy creyente cuando se muere un ser querido. Lo paso fatal. Me siento muy hipócrita en los tanatorios. Me siento muy hipócrita. Porque no digo nada que sea mentira, pero tampoco digo la verdad. Porque por otro lado pienso que no sería prudente, que no sería el momento adecuado de provocar en un momento en que el corazón está a flor de piel por la pérdida de un ser querido y tú encima decirle que ese ser querido ahora está en el infierno. Entonces lo paso muy mal. Oro para que no se muera más gente, pero no lo consigo. La muerte está ahí. El ser humano está esclavizado a la muerte. No hay esperanza sin Cristo. Y por eso la gente está sufriendo tanto por el tema del coronavirus. Porque saben que si llegan luego no hay esperanza. Se van a ahogar en la cama de un hospital solos. Se van a ahogar en la cama de un hospital sin su madre, sin su padre, sin su esposo, sin sus hijos. No se van a poder despedir, no se van a poder abrazar. Y en cuanto se acaben de ahogar, solo les espera la muerte y la condenación. Y Pablo está diciendo que Cristo en esa obra gloriosa y que nosotros hemos recibido mediante el Evangelio abolió eso, hermano. No es cualquier cosa. No es la Primera Guerra Mundial, no es la Segunda Guerra Mundial. Abolió la muerte. El ser humano, la ciencia va a estudiar toda la vida eso. Toda la vida eso. Porque el deseo del ser humano es luchar por evitar lo inevitable, la muerte. Y solo se puede lograr vencer la muerte en Cristo. En Cristo. No hay otra esperanza. Sin Cristo lo único que nos resta es una vida de temor, esperando que cuando llegue la muerte no suframos mucho. A mí me pasaba eso cuando estaba en el mundo. Siempre pensaba, ay, cuando me muera que no sea ahogado, ni quemado,
Seguro que algún loquillo también ha pensado en cosas así, en plan, no quiero sufrir cuando muera. Bueno, incluso como creyente lo pienso, Señor, cuando me lleves que no agonice 10 minutos antes de partir contigo. Simplemente no me despiertes, no me despiertes. Pero es Dios el que tiene esas cosas en sus manos. Pero hay una cosa que es cierta, ya no temo la muerte. Hermano, yo me pongo las mascarillas porque me las tengo que poner por ley, por prudencia, pero no por temor. No por temor, no temo la muerte. No soy un temerario. No me voy a un sitio donde me garantizan que me van a matar, pero no temo la muerte. No temo el día que llegue, no temo la hora. No temo si viviré mucho o poco. No soy esas personas que digo, ay, soy joven, todavía me queda... No, estoy sirviendo al Señor y no temo que día llegue. Es más, tengo la certeza como Pablo que si muero es ganancia. Aquí sufro, aquí lo paso mal. Aquí veo gente que amo que sufre. Aquí yo mismo sufro por mis causas, por mis luchas, por mis problemas. Veo gente que enferma que amo. Veo el pecado a nuestro alrededor. Veo la enemistad contra Dios a nuestro alrededor. Veo un montón de cosas que me hacen estar triste, que me hacen sentir un pez fuera del agua, que me hacen sentir que esta tierra no es mi casa. Y yo no sé vosotros, pero cada día me siento más lo que dice la Escritura, extranjero y peregrino. No me siento en casa en España, pero tampoco me sentiría en casa en Brasil, ni en Ecuador, ni en Bolivia, porque al final esté donde esté, cuando esté con Dios, estaré en casa. Por eso no temo a la muerte. Yo no sé si me he vuelto pesimista, pero esta vida me cansa cada día más. Ahí vemos lo que el Dios hace en nuestros corazones. Veías tantas cosas que disfrutar en el mundo y ahora ves... Sí, disfrutas, Dios nos ha traído una vida en abundancia, pero no te deleitas en las mismas cosas. Disfrutas de tu vida en Dios y con Dios y para Dios. Pero ya no hay temor a la muerte, porque Pablo lo deja claro. Mediante el Evangelio, Cristo abolió la muerte. Abolió la muerte, la derrotó. A través de su obra, de su muerte y de su resurrección, nos libró de la terrible noticia de la muerte. Cuando uno de vosotros fallezca y demos la noticia, no la daremos como una terrible noticia, la daremos como una gran noticia. Nos adelantó en la carrera, está mejor que nosotros. Gocémonos. El tanatorio lleno de impíos es un mar de lágrimas. El tanatorio lleno de creyentes con un creyente es un mar de gozo. No es un adiós, es un hasta pronto. Y sabemos que esa persona ahí inerte, ese cuerpo, está mucho mejor que nosotros. Solo los creyentes van a un tanatorio y sienten envidia del muerto. Solo los creyentes les pasa eso. Ven un muerto ahí creyente. Si no es creyente, nada que envidiar. La envidia es pecado. Ojo, estoy hablando de algo metafórico. Pero solo nosotros vemos a un hermano ahí y pensamos, ¡qué suerte! ¿Por qué no fui yo? Si fuera otro diríamos, ¡qué mala suerte! Pero es la realidad, porque cuando entendemos que Cristo abolió la muerte, ese hermano que está ahí es lo más parecido a aquel malhechor en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Esa muerte, esa condenación que esclaviza al hombre sin Dios, que llena de temor al hombre sin Dios, que lo deja sin esperanza, es fruto de una cosa, hermanos, del pecado. Hay gente que teme el pecado por las consecuencias. De decir, ay, mira, es que el adulterio puede llevarte... El otro día, hablando con unos conocidos por las redes, hablamos del tema del adulterio y se hizo la pregunta de ¿cuál es la peor cosa del adulterio? Y la respuesta primera fue, puedes romper tu hogar. Digo, esa no es la peor cosa. La peor cosa es que has pecado contra Dios. Ese es el problema. Nos preocupan los pecados por cómo nos afectan en esta tierra. Pero deberíamos preocuparnos por cómo afectan a nuestra relación con Dios. Porque tu mujer te puede perdonar, pero te digo yo cómo va a estar tu relación con Dios. Te vas a sentir terrible, vas a estar frío, tus oraciones no van a sentir nada. Porque el pecado primeramente afecta a tu relación con Dios.
Hay muchos casos de adulterio en que el hombre o la mujer que ha traicionado es perdonado y la casa sigue tranquila, pero su relación con Dios se ve rota. Porque el pecado primeramente afecta nuestra relación con Dios. Y eso pasó en el Edén, eso trajo la muerte. Porque por el pecado de un hombre, la muerte llegó a todos los hombres. Ese fue el anuncio de Dios: si coméis ese fruto, moriréis. Moriréis y no tendréis esperanza. El pecado es lo que trae. Y cuando sigamos adelante con la carta de Santiago, veremos que eso sigue así. Que después de ser concebido, dice Santiago, el pecado da a luz la muerte. Hermano, el pecado que mató en Génesis, de otra forma a los creyentes los sigue matando. Lo peor que puedes pensar es que el pecado a ti no te hace nada. Oh, hermano, cuando tienes una relación cálida con el Señor, intensa con el Señor, y dejas que el pecado llegue, y empiezas a tener una relación triste, fría, vacía, inconstante, irregular, por el suelo, arrastrándote, te das cuenta que el pecado sigue destrozando. Yo no temo al pecado por lo que me pueda pasar en esta tierra. Yo temo primeramente al pecado por cómo ofende la santidad de Dios y cómo afecta mi relación con Dios. A mí me ha pasado. Yo no soy un ángel y todavía no tengo un cuerpo glorificado. Yo he estado con una relación preciosa con Dios y por un pecado dejar que esa relación se vuelva fría y arrastrarme, y es terrible. Por eso cuando el Señor te restaura y sabes lo que ha pasado, te cuidas más, porque no quieres volver a estar así. La mayoría de vosotros que si no estáis pasando, habréis pasado malos momentos en la fe, si sois honestos, detrás suele haber pecado. Suele haber pecado. El pecado no es solo adulterio y fornicación, también es orgullo, también es mentira, también es soberbia, pero suele haber pecado detrás de una mala relación con Dios, porque el pecado sigue haciendo daño. Sigue haciendo daño. Y el pecado fue lo que ocasionó la muerte. Por eso Cristo abolió la muerte, porque venció el pecado. Porque venció el pecado. El ser humano sin Dios está enemistado con Dios, hermano. Enemistado con Dios. Nos damos la espalda. Por nuestra propia naturaleza nacemos enemistados con Dios. No nacemos amigos de Dios, nacemos enemigos de Dios. El Salmo 51 dice: en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. La Biblia enseña que el que no está bajo la gracia de Dios, la ira de Dios permanece sobre él. No que viene sobre él, permanece porque ya está sobre nosotros. Estamos enemistados con Dios, de espaldas a Dios. La ira de Dios permanece sobre nosotros. La muerte y la condenación es lo único que nos espera. Pero Pablo dice que el mensaje del Evangelio, a través del cual Cristo por su obra abolió la muerte, también es el mensaje que nos reconcilia con Dios. Por eso ya no hay temor a la muerte, porque la muerte que vino por el pecado nos enemistó con Dios, pero el Evangelio por el cual Cristo abolió la muerte nos reconcilia con Dios. Y ahora volvemos a ser amigos de Dios. Y Pablo lo expresa así en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y yo quiero que analicemos esta frase: quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién había hecho las cosas mal? Nosotros. ¿Quién debería esperar a que nosotros fuéramos corriendo? Dios. ¿Quién debería estar sentado y nosotros corriendo en busca de misericordia? Dios. Pero Dios sabe que por el pecado no lo haremos. Por eso Dios mismo nos reconcilia consigo mismo. El que no hizo nada, el bueno, el santo, el justo y perfecto, es el que da el paso para que nos volvamos a llevar bien. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Él podía haber llegado diciendo:
Yo no tengo nada que perdonar, yo no he hecho nada, vosotros no merecéis mi amor, pero Él vino, Él trazó el plan de reconciliación consigo mismo. No esperó ni que diéramos el primer paso. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Vosotros me amáis a mí porque yo os amé primero, yo reconcilié conmigo. Vosotros no os despertasteis una mañana queriendo ser mis amigos. Yo os busqué, yo toqué vuestro corazón, yo derribé vuestro duro corazón, yo os quité el corazón de piedra, yo os puse el corazón de carne, yo os di mi Santo Espíritu, yo os lavé con el agua del Espíritu, yo lo hice para que nos volviéramos a llevar bien. Vosotros lo rompisteis, pero yo lo arreglé. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él no es como nosotros, que nos quedamos pensando, yo no tuve la culpa, si quiere arreglarlo que me pida perdón porque Él lo hizo. No, Él no tuvo la culpa. Eso es una lección de humildad. Eso es una lección de gracia. Él podía haber dicho, yo no tengo la culpa, si quieren algo que vengan, pero sabía que no íbamos a ir. Y Él lo hizo por amor. Nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Otra vez el nombre en su boca, Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilia con Él y nos entrega ese ministerio, esa tarea, esa responsabilidad. ¿Cuál es? El propio Pablo la explica, a saber, que Dios estaba en Cristo, no en una religión, no en el judaísmo, no en el budismo, no en el catolicismo, en Cristo. No hay religiones que nos arreglen con Dios. No hay filosofías que nos arreglen con Dios. En Cristo nos estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Nos reconcilia y además nos dice, agua pasada. No importa. Ya está, pasó. Qué ejemplo de gracia, de amor, de perdón. Y ahora Pablo encima dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando nosotros cumplimos la gran comisión, id y predicar el evangelio a toda criatura, es esa la palabra, reconciliaos con Dios. Hoy me dolía en el corazón ver cómo me mandaron un vídeo del sur de España, cómo arrancaban una cruz. Y la gente me dice, ¿y qué? Que no es porque sea católica. El problema es lo que representa. Si tú le preguntas a un ateo, ni sabe las diferencias entre católicos y evangélicos. Para ellos simplemente creemos en Dios. Y la cruz para ellos es eso, fe. Lo que estaban cortando no era la iglesia católica, ni evangélica, ni protestante, ni nada. Estaban queriendo arrancar el símbolo que para nosotros es tan importante, que para nosotros representa la obra que abolió la muerte, la obra que trajo vida e inmortalidad, la obra que reconcilió al hombre con Dios, pero ellos siguen siendo enemigos y no quieren esa obra. No quieren ni verla. Prefieren que veamos sus banderas de colores, sus lacitos amarillos, sus cabalgatas del orgullo gay, pero arrancan la cruz. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no son víctimas y Dios un tirano, que siguen siendo personas que odian a Dios. No quieren a Dios. No quieren a Dios. Hermano, nadie se va a perder. Nadie se va a perder queriendo ser salvo. Nadie, ojo, nadie se va a perder deseando ser salvo. Que algunos hablan a veces de lo que es el calvinismo y yo creo que ni lo entienden. Como diciendo, no, es que hay gente que se quiere salvar, pero como Dios no las ha elegido, no les deja. Nadie se va a perder queriendo ser salvo. Porque nadie quiere a Dios, a no ser que Dios lo reconcilie consigo mismo. Si yo me quedo esperando en una silla, que un día mi madre se despierte y me diga, hoy quiero a Dios, no va a pasar nunca. Por eso yo le predico y sobre todo le oro a Dios
Sobre todo le oro a Dios, porque muchas veces al final, cuando ya has hablado una o dos veces, al final no puedes taladrar todos los días a la familia, pero oras a Dios. Dices, tú sí puedes, porque lo hiciste conmigo. Me da igual que sea otro el que le hable y me da igual que luego congregue en otra iglesia, yo lo que quiero es que te conozca. Es más, no sé ni si me daría mucho trabajo que mis padres vinieran a congregar conmigo. Casi que prefiero que congreguen en el pueblo. Pero salvos. Pero salvos. Porque ese es el mensaje que tenemos. Y en esa reconciliación, Dios, a través de Cristo, abolió la muerte. Abolió la muerte. Hay un texto que me encanta. Quiero que leamos unos versículos de 1 Corintios 15. Vamos a leer varios, así que si quieren ir ahí, nos moveremos alrededor un poco de 1 Corintios 15. Hay una expresión de Pablo que a mí me encanta y yo la gritaría. 1 Corintios 15, 55. Mira lo que leemos aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Hermano, esa frase tiene tanto poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Hermanos, hay muchas personas en el mundo. Ahora, ¿sabías que ahora hay gente en la cama de un hospital ahogándose y diciéndole al médico, doctor, tengo miedo a morir? No quiero morir. Y el doctor no puede remediarlo. El doctor solo le toca la mano y le dice, bueno, ponerle morfina, y se va, esperando que en un momento se apague. Está solo en una habitación y estará diciéndole a las enfermeras, ahogándose, agobiado, no quiero morir, yo no quiero quedarme solo, yo no quiero acabar así, esto es el final, yo no quiero que... Estarán así. Pero ahora en este texto vemos otra cosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Pablo está diciendo, la muerte está derrotada, esta vez perdió, siempre gana. En el hospital gana, ves las noticias, tantos contagiados, 400 y pico muertos, gana cada día, gana en España, gana en Colombia, gana en Bolivia, gana en el mundo entero. Pero ese día Pablo gritó, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Ese día no ganaste más. Ese día perdiste la batalla. ¿Y dónde está, sepulcro, tu aguijón? Porque nuestros abuelos siguen en el sepulcro, nuestros tíos siguen en el sepulcro, pero ese día el sepulcro se quedó vacío. Al tercer día resucitó. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El sepulcro no pudo retenerlo, el sepulcro está vacío. Jesús resucitó, Jesús vive, Jesús reina y reinará por siempre. Ha vencido la muerte. Y esa es la confianza nuestra, que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso a través del Evangelio Pablo dice, Él abolió la muerte y nos dio vida e inmortalidad. Ya no tememos la muerte. Él resucitó y nosotros también. Cuando esté en un hospital muriendo, tendré personas a mi alrededor llorando y yo diciéndoles, no lloren. Vamos a cantar. No lloren. Ya, pero no queremos. No lloren. No hay motivo para llorar. No hay motivo para llorar. Yo no me muero. El Señor me llama a su presencia. 1 Corintios 15, 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte
en victoria. Esa es nuestra esperanza. Él venció la muerte, el sepulcro está vacío, la muerte ya no reina sobre el pueblo de Dios. Así como Él resucitó, nosotros también. Un cuerpo mortal, un cuerpo inmortal. Un cuerpo corrupto, un cuerpo incorruptible. ¿Qué está diciendo? Así como Cristo resucitó y recibió un cuerpo glorificado, nosotros también. El día final, a la final trompeta, aquel gran día, resucitaremos, recibiremos un cuerpo glorificado. Ya no habrá más tentación, hermano. Ya no habrá más lucha. Ya no habrá más enfermedad. Las migrañas se acabaron. El resfriado se acabó. Los dolores de cabeza se acabaron. La artritis se acabó. Las cataratas se acabaron. Los miopes veréis bien. Cuerpo glorificado. Usad las gafas todos, que os queda poco con ellas. Sea así, hermano. En gloria. En gloria. No sé si igual, flacos todos, gorditos todos. Muchas preguntas tengo yo del cuerpo glorificado. Pero que tengo la certeza, la tengo. Esto mortal cambiará por el inmortal. Esto corrupto cambiará por lo incorruptible. Porque Cristo solo fue el primero de los muchos que vendremos después. Y gritamos eso. Muerte ha sido devorada. Y vaya expresión, ¿eh? Es como decir, muerte te ha ido comiendo a la gente día tras día, día tras día, día tras día, pero esta vez se acabó, ha sido devorada. Y todo eso lo tenemos en Cristo, porque Él es la resurrección y la vida. Juan 11, 25, 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Cuando proclamamos el mensaje de reconciliación y los hombres pecadores vienen en fe y arrepentimiento a Cristo, no solo reciben salvación, sino que para ellos la muerte ha sido también derrotada y ellos ya no morirán jamás. Tendrán vida eterna. Vida eterna, hermano, no vas a morir jamás. Tus ojos se cerrarán, tu cuerpo volverá a la tierra, pero tú no vas a morir jamás. Te pregunto lo que le preguntó Jesús al final a esta persona, ¿crees esto? ¿Esa es tu confianza? ¿Eso te hace andar seguro, andar gozoso, andar tranquilo? No vas a morir. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él no morirá. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Yo lo creo. Cuando un creyente muere, sí hay dolor porque deja un hueco, deja un vacío, sentimos su pérdida, sentimos el que no esté, el que no se siente a la mesa, el no compartir con Él, pero sabemos que está vivo. Porque eso recibimos en Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y después de Pablo decirnos esa gran conquista en la cruz, de la abolición de la muerte y el alcance de la vida y la inmortalidad, Pablo ahora nos vuelve a recordar su tarea, versículo 11 de nuestro texto. Para el cual, hablando del Evangelio, dice, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Recordemos que en el saludo inicial Pablo se presenta diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Pero ahora, al referirse a su ministerio otra vez, está hablando del Evangelio, está hablando del mensaje de reconciliación, está hablando del glorioso mensaje de anunciar a Jesucristo. Y Pablo dice que para eso él ha sido constituido apóstol. Pero ahora Pablo añade dos palabras que son de suma importancia, dos palabras que representan el ministerio de Pablo, dos palabras que acompañaron la vida de Pablo constantemente. Alrededor de apóstol aparecen dos palabras, predicador y maestro. Y eso nos damos cuenta de la importancia que tiene para Pablo. La función principal en la vida de Pablo es predicar, es enseñar.
es llevar el mensaje, es transmitir el mensaje. Hermano, lo más importante que yo puedo hacer como pastor no es visitar, no es tomarnos un café, es predicar y enseñar. Hermano, cuando yo me muera y quede gente en la iglesia, lo que va a quedar de mí no van a ser los cafés que nos hemos tomado, van a quedar las enseñanzas, van a quedar lo aprendido. Cuando hay personas que después de un año en Caminando por Fe me dicen, pastor, he aprendido aquí en un año lo que no aprendí en otro sitio en 3, en 4, por la cantidad de palabra que damos cada semana, eso me hace sentir gozoso, porque estoy cumpliendo mi ministerio. Hay gente que cree que ser pastor es estar todo el día metido en la casa de personas. Y sí, visitamos a los que lo necesitan, debemos cuidar a los que están enfermos, necesitados, y cuando alguien pide ayuda, vamos. Obviamente debemos pastorear la grey, pero la tarea principal de un pastor es la predicación y la enseñanza. Porque lo mejor que puedo hacer por vosotros no es un consejo y una palmadita en la espalda, es poner en vuestra vida la palabra de Dios, y eso será suficiente para que sepáis conduciros en la vida. Enseñar lo que Dios quiere de vosotros como padres, como esposos, como familia, como ciudadanos, como trabajadores, y que os conduzcáis de tal manera. Cuando había mucho que hacer en la iglesia primitiva, hubo un momento en que la gente corrió a los apóstoles y les dijeron, mira, es que las viudas de los helenistas están siendo desatendidas. Y oye, hay que distribuir mejor las cosas y atenderlas. Hubo una necesidad, pero una necesidad material en la iglesia. Y se lo fueron a decir ¿a quién? A los apóstoles. Pero ¿saben qué respondieron los apóstoles? No dijeron, ay, pues vale, venga, pues vamos a arreglarlo. No, dijeron, tráenme gente. Dice, escoged tantos hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo a los que podamos encomendar esa tarea. Porque dicen una cosa, dicen, porque no conviene que nosotros dejemos de lado la palabra y la oración. Decir, está muy bien, pero la iglesia somos todos, y eso lo puede hacer otro, porque yo no puedo dejar la palabra para ir a distribuir comida. No que sea malo, pero es que no puedes dejar de darle el fundamento para hacer algo secundario que puede hacer otra persona, pero que ellos estaban ahí principalmente para establecer doctrina. Cuando la Biblia habla de los requisitos de un pastor, todos menos uno hablan de carácter. Todos, irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, que gobierne bien su casa. Todos hablan de carácter, de comportamiento, de actitud, de forma de conducirse en la vida. Menos uno que habla de habilidad, y no es carisma. Y no es que sepa poner cuadros, y no es que sepa poner las luces. Hoy tuvimos que mirar una cosa de la luz aquí, que vino un técnico, y yo tuve que hacer una videollamada con el hermano Carlos, porque no tengo ni idea. Pero no había nadie que pudiera venir. Y no tengo absolutamente ni idea. El técnico preguntaba cosas y yo me entraban ganas de decir, si quieres hablamos de la Biblia, pero a mí de trifásico indirecto, esto me suena a un café. Yo creo que cuando era camarero me pedían trifásicos. No sabía que lo de la pared también era trifásico. Yo estaba muy perdido. Y Carlos pues le tenía que volver a llamar después. Porque mi deber como pastor, sí, cuando hay que limpiar, se limpia. Y soy el primero que además tengo que hasta que controlarme y decir, poned vosotros la silla. Y luego miro como diciendo, no han puesto tan bien, voy a ir detrás. Pero alguien me enseña que tengo que dejar. Y es verdad, mi deber es este. Y yo disfruto sabiendo que hoy enseñaré y que el jueves enseñaré. Y si el domingo me toca los dos grupos, yo feliz. Porque lo que más me da gozo hacer y cumplir mi labor es sentarme mañana otras tantas horas para preparar lo que os daré el jueves. Y cuando llegue el jueves sentarme otras tantas horas para ir preparando lo que daré el domingo y lo próximo, para que nunca os falte palabra. Y por eso todos los que estáis viniendo a Caminando por Fe y si os preguntan en el curso, ¿por qué Caminando por Fe? En rotundidad, en un 100% la respuesta es por la palabra. No venimos por los cultos de jóvenes, no venimos por las luces de colores, no venimos por las grandes diversiones y excursiones que se hacen, venimos por la palabra.
Porque hemos aprendido, y creo que habéis aprendido, que las reuniones, las excursiones no sostienen la fe de nadie. Y que lo que necesita el pueblo es palabra. Porque divertirse, luego os podéis divertir como hermanos. Iros a la nieve, a donde queráis. Pero aquí venimos a comer palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, mas sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pablo tenía claro que si algo tenía que hacer como apóstol era enseñar, ser maestro y predicador de la palabra. Por eso él mismo en los requisitos de un pastor, la única habilidad que pide que tenga, aparte del carácter, es apto para enseñar. Porque va a ser su labor principal. Y como veremos a lo largo de esta carta, veremos como Pablo le dice todo el rato a Timoteo, cuida la doctrina, predica la doctrina, guarda la doctrina, todo es doctrina, doctrina, doctrina. Qué curioso que vamos a ver una carta que la palabra que vamos a ver más es doctrina, en un mundo donde la iglesia hoy, yo he llegado a escuchar diciendo, la doctrina no importa, importa Jesús. Yo eso lo he escuchado en la iglesia. No hay que enfocarse mucho en la doctrina, porque la doctrina divide, y como dijo un buen teólogo, sí, divide la verdad de la mentira. Divide lo correcto del error. Divide lo sano de lo no sano. Divide la revelación de Dios de la herejía. La doctrina divide. Pero yo prefiero una iglesia dividida por la verdad que junta en el error. Porque de nada va a valer juntar a todos en nombre del amor y estar ante Dios y decir, ya, pero yo no dije nada de eso. Esa no es mi iglesia, esa no es mi palabra. Prefiero pocos con la verdad que muchos y la mentira. Y veremos esto en la carta a Timoteo. Y Pablo dice que su labor principal es esa, predicar y enseñar. Pablo vivió para predicar el evangelio, vivió para predicar el evangelio. Hermanos, donde veía una tierra fértil, ahí Pablo iba. Donde le decían a Pablo, Pablo, por ahí hay dos que no conocen a Jesús, Pablo iba. Vivió para eso. Sus días, sus noches, sus tardes, sus mañanas, sus veranos, sus inviernos, todos fueron para predicar el santo evangelio del Señor. No hizo otra cosa. Y no haciendo otra cosa, hizo lo mejor que podía hacer. Porque la lucha de todos los creyentes es esa. Encontrar tiempo para hacerlo en medio de un mundo que cada día nos absorbe más, pero hay que encontrarlo, hermano. Debemos predicar el evangelio. Romanos 15:20, mira lo que dice Pablo: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Pero mira la palabra de Pablo, dice, me esforcé. Pablo no se levantaba, vivía su vida y de vez en cuando dice, mira, a esa persona le voy a hablar. Se esforzó, él buscaba, él era intencional, él miraba, ¿dónde? Allí no hay nadie, allí todavía no ha ido nadie, allí en ese pueblo no conocen al Señor. Y él iba, él viajaba, y mientras estaba en un sitio ya escribía otro, voy a pasar por ahí y voy a predicar allí. Y donde no había Cristo sido predicado, Pablo veía tierra fértil y decía, no, hay que dejar semilla, hay que dejar semilla. Hay gente que se tiene que salvar, hay gente que tiene que glorificar a Dios, hay un lugar donde Cristo no es conocido, hay alguien que todavía no sabe quién es Jesús, hay alguien que todavía no sabe quién es Dios. Y él se esforzaba por predicar el evangelio, por ver a Cristo exaltado y glorificado cada vez por más personas. Por más personas. A mí hay gente que me dice, ya somos bastantes en la iglesia. Todavía hay gente ahí fuera que no conoce a Jesús. Todavía hay gente que cabe aquí dentro. Hermanos, mientras haya alguien en Hospitalet que no conozca a Cristo, la iglesia todavía cabe más gente. Porque el límite para una iglesia son las almas sin Cristo. Nosotros no somos quién. Sí, podemos ir abriendo otras obras, claro que sí, pero mientras hayan almas, hay trabajo. Mientras hayan almas, hay trabajo, y ese era el deseo de Pablo. Mira cómo lo dice en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Y esa frase a mí me dio hasta vergüenza. Porque yo conozco gente, y yo mismo me he sentido así a veces, de decirme a mí mismo, no estoy cumpliendo la gran comisión, no estoy predicando a nadie realmente. Hermano, déjame que te haga esa pregunta. ¿Ves vídeos en YouTube de predicaciones? Sí. ¿Estudias la Biblia? Sí. ¿Lees buenos libros? Sí. Ahora te pregunto, ¿esa es la misión principal de la iglesia?
¿Está bien lo que haces? Sí. ¿Es la misión principal que tienes en la vida como creyente? No. Hermano, yo me daría miedo saber que cuando llegue ante Dios le diga, he hecho de todo menos lo que me dijiste que hiciera. A mí me daría temor. Porque te digo una cosa, Dios no te va a preguntar cuántos libros de Spurgeon te has leído. Dios no te va a preguntar cuánta doctrina te sabes. Dios no te va a preguntar si tu predicador favorito era R.C. Sproul, si tu predicador favorito era Calvino, era Lutero, era Arminio o quien fuera. Dios te va a preguntar, ¿a cuántos predicaste el Evangelio como os mandé? Y no le vas a poder decir que todos los que vivían contigo ya eran creyentes. Porque te va a mirar y te va a decir, ¿tus compañeros eran todos creyentes? ¿Tus vecinos eran todos creyentes? ¿En el tren eran todos creyentes? ¿En el autobús eran todos creyentes? Yo no te digo tampoco que te subieras en lo alto de un banco y gritaras en la plaza, pero es que no le hablaste ni a uno. Y cuando Cristo se va junto al Padre, deja una misión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Mientras nosotros muchas veces nos tenemos que decir, es verdad, tengo que predicar, Pablo había otra cosa que se decía, ¡ay de mí si no predico! Mira qué diferencia, tú te tienes que obligar y Pablo no podía dejar de hacerlo. Hoy a los creyentes le tienes que decir que deben orar y Daniel acabó en el foso de los leones porque no podía parar de orar. Hoy para que un creyente ore le tienes que decir o oras o te mando con los leones. Porque si no, no oran. Pero ese hombre acabó con los leones porque no pudo parar de hablar con su Señor. Hoy todo el mundo quiere que cuando llegue el problema se pare como los leones, pero sin tener la relación con Dios que tenía Daniel. ¿Te has dado cuenta que vivimos un tiempo en que todos queremos los privilegios de la iglesia, pero no queremos las responsabilidades de la iglesia? Porque vivimos en un tiempo en que cuando llegamos al trabajo no pregunto lo que tengo que hacer, pregunto cuántos días de vacaciones dan al año. Porque nos han vuelto consumidores. Queremos solo beneficios y sentirnos bien. Ya la palabra compromiso, entrega, sacrificio, esfuerzo, responsabilidad, trabajo no nos gusta. Suena mal esas palabras. Cuidado, porque estamos en una cultura que nos quiere hacer todo el tiempo vivir deleite, entretenimiento, y nos han viciado a eso. Por eso pasamos de la serie al móvil, del móvil a YouTube, del YouTube a Netflix, de Netflix a HBO, de HBO a Amazon Prime. Porque nos han viciado al entretenimiento. Nos han viciado. Y hemos caído en la trampa. Y ahora no sabemos estar quietos. Ahora no sabemos trabajar porque siempre tenemos que estar entretenidos, divertidos. ¿Hay algo en la iglesia? Tienes que meterles un juego, una diversión, porque si no se te agobian, porque no saben estar sin divertirse. Antiguamente la iglesia era un lugar donde la gente sabía que cuando iba a hacer cantar, orar y escuchar Biblia. Y nadie le preocupaba, hasta que nos empezamos a inventar lo de los juegos. Ayer me escribió una persona por internet, mira, es que a mi esposa y a mí nos han puesto como líderes de jóvenes y me gustaría que nos dieras algunos consejos. ¿Cómo trabajáis con los jóvenes allí en vuestra iglesia? Le digo, pues mira, trabajamos de esta manera. Los martes vienen al estudio, los jueves también y el domingo al culto. Ya, pero para los jóvenes, martes estudio, jueves también y domingo culto. ¿No tenéis nada separado? No. Si quieren quedar a veces, que queden, pero ellos necesitan tanto la Biblia como el anciano. Y el problema de que tengáis un montón de jóvenes, se lo dije así, llenos de carnalidad, mundanismo, creyendo que son creyentes solo porque están en la iglesia, es por eso, porque cuando vas a buscar a la librería un libro de cómo pastorear jóvenes, haz primero un juego para que tengan comunión, para que se hagan amigos, si lo que hay que es separarlos, si están demasiado pegados. Y encima haces un juego, que una vez fuimos hace muchos años, cuando no estábamos aquí encaminando por fe a una iglesia, y los juegos entre chicos y chicas era poner un globo en el regazo y que otro se sentara encima a petarlo, y yo diciendo, sí, y nos miraban en plan, vamos a jugar, y digo, sí, ahora mismo mi mujer va a sentarse en el regazo de un tío a reventar un globo. Tú lo llamas juego, pero yo no. Ni mi mujer, y mira a los chicos que iban de nuestra iglesia, y como uno se meta ahí, excomunión esta noche. Pero eso era un culto, eso era una iglesia. Pues ¿saben quién eran los raros del lugar? Los que no lo hacíamos.
eres un fanático, eso es demasiado extremista, no tiene nada de malo. Por no tiene nada de malo, muchas niñas se quedan embarazadas. Por no tiene nada de malo, muchas niñas acaban en las drogas. Por no tiene nada de malo, la iglesia está como está. Porque nos hemos dedicado a jugar con los límites en vez de ser prudentes y sabios. El día que os enteréis todos de que caéis en el pecado con mirarlo de reojo, empezaréis a tener más cuidado. Pero como penséis que nada pasa, que sois súper fuertes, vais a tener la vida así espiritual, cayendo cada 2 por 3, porque jugáis con todo. No, esta canción no tiene nada de malo, ya escucharé luego alabanzas. Te vas enfriando y te darás cuenta cuando estés helado. Y todo empezará con lo de, es muy radical, si eso no tiene nada de malo. Pero el radical normalmente está firme, está fuerte, está encendido en la fe. Y el que no tiene nada de malo está como el mundo, solo que el domingo, como el católico va a misa, él va al culto. Hermano, el pecado mata. La cosa es seria. Y por eso dedico toda mi vida a enseñarte y a predicar, para que tengas temor de Dios y miedo a pecar. Miedo literalmente a pecar, miedo a pecar. Pablo decía, si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Hermano, nadie había abierto tantas obras en aquel entonces como Pablo. Nadie había llegado a tantas almas como Pablo. Nadie había fundado tantas nuevas iglesias por el mundo como Pablo. Nadie había rescatado tantos pecadores como Pablo. Pero ¿sabes qué dice Pablo? No tengo nada de qué gloriarme, porque estoy en mi deber de hacerlo. Hermanos, eso es una patada para los que no están haciendo nada. Hay un título en la Biblia muy importante que deben recordar siempre, se llama siervos inútiles. Y cuando hablo de siervos inútiles, las personas que no hacen nada para el Señor se quedan sentadas en plan, soy un siervo inútil. No, tú eres menos que inútil según esa frase. Porque siervos inútiles, la frase es, siervos inútiles somos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, los que solo han hecho lo que tenían que hacer se llaman a sí mismos siervos inútiles. Te pregunto, ¿y tú que no estás haciendo ni lo que tienes que hacer? Y eso es lo que Pablo se considera, un siervo inútil. La gente aplaudiría, no, mira Pablo, cuántas iglesias, cuántas almas, qué predicador, qué entrega, qué de esto. Y Pablo, mire, soy un siervo inútil, lo que no entiendo es cómo no lo estáis haciendo todos. Cuando mucha gente habla, no, porque ese es un hombre de Dios, un hombre que... A mí a veces llega alguien y me dice, no, yo me admiro con ese hermano, pastor, ¿por qué? No, es un hombre de Dios, ama la palabra, vive en oración, vive... Y le digo, eso es un cristiano normal. Lo que me sorprende es que a ti eso te admire, porque eso significa que tú no estás haciendo lo normal. No puedes verte admirado porque una persona ama la Biblia y ora regularmente. ¿A dónde ha llegado el nivel de cristianismo nuestro? El problema es que yo creo que si Pablo resucitara y estuviera aquí hoy, nos miraría a todos como, ¿esto es la iglesia que está ahora? ¿Esto es lo que ha pasado después de que me he ido? Se asustaría un montón. Porque incluso nos miraría a los que estamos al frente y diría, ¿y estos son los líderes? Si los líderes no eran ni nuestros diáconos. Sería así, porque estamos llevando el cristianismo a la altura del betún. Hombre, estamos llegando al cristianismo hasta el punto que llamamos a Neymar cristiano, entonces, ahí lo hemos llevado. Ahí lo hemos llevado. ¿Por qué? Porque ya no hay predicación. Porque ya no hay enseñanza. Porque ya no hay palabra. Porque tenemos entretenimiento, juegos y un montón de cosas, pero ya no hay palabra de Dios. Porque hoy solo decimos a la gente las bendiciones, las promesas, todo lo bueno que Dios te va a dar. Pero no hablamos del compromiso, de la entrega, del sacrificio, del esfuerzo. Y es necesario que la iglesia vuelva a decirle a los creyentes, no habéis sido llamados a estar simplemente yendo a un culto, habéis sido llamados a servir al Señor. Y no digo por servir al Señor esperar que en la iglesia te den un cargo. Te digo ganar almas, ganar almas.
A veces veo que tenéis tantas ganas de estar juntos, quedar juntos, y está muy bien, tiene que haber comunión, pero los que se pierden están ahí. Los que ya nos vemos en la iglesia, ya quedamos muchas veces, pero hay almas que se pierden. Y Dios te ha llamado a eso, y no se necesita un máster. Y no se necesita ser un catedrático, no se necesita tener una diplomatura, un máster en teología, simplemente se necesita sentir lo que Pablo sentía. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Porque es mi deber hacerlo, es mi deber hacerlo. Si realmente conoces al Señor, yo sé, hermano, yo sé que en algún momento te va a pasar. Vas a estar en el bus, en el tren, en el metro, y te va a empezar a hablar el Señor. Te va a empezar a incomodar, como diciendo, háblales, háblales. Y yo sé lo que pasa, que una misma voz te va a decir, no, pero es que no vas a perturbar el viaje de la gente. Pero hazlo, hermano, hazlo, es tu deber. No escuches a la voz de la carne o pensamientos que ponga el enemigo. Si algo te dice, habla a esa persona, ve y háblale. Ve y háblale. Ve y háblale, no frenes, no frenes. Es Dios que quiere hacer su obra a través de su iglesia. Y lo mejor es que Pablo no solo sabía que la enseñanza, que la predicación era su mayor deber, sino que además Pablo sabía que lo debíamos hacer en el poder de Dios. Colosenses 1, 28 y 29. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Mira lo que dice Pablo, que a través de la proclamación del evangelio, Pablo dice, amonestando a todos los hombres. ¿Amonestando por qué? Pero no hay que predicar el evangelio, pero el evangelio lo primero que lleva es amonestación. El evangelio lo primero que hace es declararle al hombre su pecado y hacerle entender que es culpable ante los ojos de Dios. Entonces dice, amonestando a los hombres y enseñando a los hombres con toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de Dios, el mensaje del evangelio, a fin de poder presentar al hombre perfecto en Cristo. ¿Y cómo presenta al hombre perfecto? Cuando el hombre es confrontado con el pecado a través del mensaje del evangelio y el hombre cree, se arrepiente y pone su fe en Cristo, el hombre es declarado justo, perfecto en Cristo ante los ojos de Dios. Y él dice que con ese fin trabaja y se esfuerza bajo el poder que obra poderosamente en él. Y ahí vemos dos cosas, y eso es lo que yo quiero que un día entendamos, y espero un día poder dar una enseñanza sobre ese asunto. Eso es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pablo dice, yo soy responsable de hacer la obra, pero yo confío en el poder de Dios. Pablo sabe, yo tengo que ir, pero Él tiene que obrar. La gente dice, a ver, es o responsabilidad del hombre o soberanía de Dios. No, es responsabilidad del hombre y soberanía de Dios. El problema nuestro como humanos es que las dos verdades están en la Biblia y en nuestra cabeza no las conseguimos juntar. Entonces decimos, es una o la otra. No, están las dos. En la Biblia hay versículos que dicen que el hombre tiene la obligación de escoger a Dios, que tiene que decidir. Sí que hay versículos. Hay versículos que hacen al hombre responsable, ¿verdad? Claro que sí. Pero hay también versículos que dicen que nadie puede escoger a Dios a no ser que Dios sobre en ellos. Hay versículos que dicen que son responsables, pero también hay versículos que dicen que Dios tiene que obrar. ¿Por qué cuando oras por los perdidos le pides a Dios que toque su corazón? Si tú pensaras que solo depende de ellos, no le pedirías nada a Dios. Pero tú sabes que Dios tiene que hacer la obra. Tu deber es ir. El deber del pecador es arrepentirse, pero confías que solo Dios puede hacer algo. Tenemos responsabilidad, pero sabemos que todo depende de la obra de Dios. No sabemos casar eso, y es que somos limitados como hombres, pero las dos verdades están en la Biblia. Cuando solo hablamos de la responsabilidad del hombre, creamos fariseos que creen que ellos se han salvado, ellos han escogido a Dios, ellos han decidido, ellos se santifican, ellos lo hacen, ellos guardan su salvación, ellos llegan hasta el final, ellos se salvarán, ellos perseveran, ellos y ellos no la perderán. Entonces creamos fariseos, legalistas.
Cuando solo hablamos de eso y no hablamos de la soberanía de Dios. Pero cuando se habla solo de la soberanía de Dios y no se habla de la responsabilidad del hombre, creamos un grupo de personas que creen que se puede vivir de cualquier manera y se salvarán igual si Dios hace la obra. Creamos un montón de personas que dicen, ¿para qué evangelizar si Dios es el que elige? El problema es que cuando solo enseñas uno de esos dos puntos, creas malas personas. Pero cuando enseñas los dos, creas a personas que saben que Dios es el que pone el querer como el hacer, pero tú debes guardar tu salvación con temor y temblor. Tú tienes la responsabilidad y Dios es el que pone el querer y el hacer. Los dos estáis involucrados. En la salvación solo entra Dios, en la santificación trabajáis juntos. Y creas creyentes que dan gracias a Dios cuando se santifican y se esfuerzan por santificarse. Cuando predicas todo el consejo de Dios. Pero Pablo sabe que él se esfuerza bajo el poder de Dios. Y llegamos para concluir al último versículo. Entonces Pablo sabe que debe predicar el evangelio, que es maestro, que es apóstol, que es predicador, que la muerte ha sido abolida, que la victoria ha sido conquistada en Cristo, que ahora la vida y la inmortalidad se nos han sido regaladas. Y Pablo dice que por todas esas cosas sufre. Y no nos centraremos en el sufrimiento, porque ya lo hicimos en otra enseñanza pasada, pero dice así, por lo cual también sufro estas cosas. Por esas cosas él sufre. Él sabe que vale la pena sufrir por ese mensaje. Él vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena sufrir por el evangelio. Dice, pero no me avergüenzo. ¿Y por qué no se avergüenza? ¿Por qué se goza en el sufrimiento? ¿Por qué enfrenta con ánimo el sufrimiento? Porque yo sé en quién he creído. Y esa es la conclusión. Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé en quién he creído. Pablo dice, enfrento el sufrimiento, no me avergüenzo, pero ¿por qué lo enfrento? ¿Por qué sigo firme? ¿Por qué estoy constante? ¿Por qué soy capaz de cantar en medio de una prisión? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé que el que me ha llamado a hacerlo me va a sostener hasta el final. Yo sé que el que me llama a predicar me sostiene. El que me llama a predicar en medio del sufrimiento está conmigo. En medio de la prueba está conmigo. Yo sé en qué Dios he creído. En un Dios que me llama pero me sostiene. En un Dios que me da la tarea pero me capacita. En un Dios que me envía pero me acompaña. Yo sé en qué Dios he creído. Yo sé que ya he vencido. Yo sé que ya he vencido, no temo a la muerte, ha sido abolida, la vida me espera, la inmortalidad. Yo sé en qué Dios he creído. Él prometió, Él es fiel para cumplir. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esa palabra mundo no representa mundo como lo que veis. La palabra más correcta sería mundanismo, todo el sistema contrario a Dios. Y el apóstol Juan en este texto dice, pues nosotros sabemos que todo lo que ha nacido de Dios vence el mundanismo. Vence el mundanismo. Y esta es la victoria que vence el mundanismo, nuestra fe. Nosotros vencemos por nuestra fe en Cristo. Es nuestra fe en Cristo lo que nos hace llegar hasta el final. Es nuestra fe en Cristo lo que nos preserva del pecado. Es nuestra fe en Cristo lo que nos sostiene en medio de la prueba. Es nuestra fe en Cristo lo que nos da la victoria en medio de la tentación. Es nuestra fe en Cristo lo que nos hará llegar hasta el final. Y si al final podemos decir, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, no es por mis méritos. Es porque el que lo prometió es fiel para cumplirlo. Y Él me dijo, el que yo empiezo la buena obra, yo la perfecciono hasta el final. Él dijo, ninguna de mis ovejas las arrebatan de mis manos. Y Pablo por eso dice, yo sé en quién he creído. Y me da igual que me amenacen con la guillotina, con la horca o lo que sea. Yo sé en quién he creído. Y me va a hacer estar firme hasta el final. Y me va a guardar hasta el final. Me va a sostener. Hermano, yo cuando veo todo lo que me cuesta a veces soportar cosas ministeriales, espirituales, tribulaciones, todo. A veces veo todo lo que me puede quedar de vida por delante y digo, no puedo. Pero yo sé que llegaré hasta el final. Yo sé que llegaré. Me entran ganas de tirar la toalla, me entran ganas de desistir, me entran ganas de, como siempre digo, de irme al Prat ahora mismo, mirar qué vuelo está abierto y cogerlo. Sin maleta. Sin móvil, sin ordenador, sin nada. Llegar allí, meterme en un locutorio, lo primero. Entrar en Facebook, eliminar página. Entrar en YouTube, eliminar página. Entrar en el móvil, tirar la SIM a la basura. Coger el primer vuelo con mi mujer.
Quiero dejarlo claro. Y no mirar atrás, donde no me encuentren, donde no se acuerden de mí, donde nadie sepa que existo, no sé, con los pingüinos en Alaska. Pero al mismo tiempo que mi carne se quiere rendir, que mi carne se quiere derrotar, mi espíritu me dice, Él te sostiene. Él te da fuerzas, Él te va a llevar hasta el final, no te vas a caer, no te vas a rendir, no vas a tirar la toalla, porque no es por ti, es por Él. Es por Él. Y así lo hizo Abraham, y ya nos vamos, hermanos. Romanos 4, 20 y 21, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios habría prometido, poderoso era también para cumplirlo. Los años pasaban, el bebé no llegaba, cada vez más mayores, la otra cada vez más estéril, pero Dios lo había prometido, Dios era poderoso para cumplirlo. Y Dios ha dicho que te ha amado con amor eterno, que te ha dado vida eterna y que si ha empezado en ti una obra, la va a llevar hasta el final. No depende de ti, depende de Él. Él te reconcilió consigo mismo, Él te salvó, Él te está santificando y Él te va a sostener para que cuando llegues delante de Dios solo puedas decir una cosa: gloria sea a Dios. Nadie llegará con un cartel en el pecho que ponga lo he logrado. Llegaremos todos postrados, como esos ancianos de Apocalipsis que ponen las coronas en el suelo y adoran al Cordero porque solo Él es digno. Así que, hermano, sufres, estás cansado, estás abatido, se te ha pasado por la cabeza desistir, sigue adelante y grítate a tu propio corazón lo que Pablo acaba de decir: yo sé en que Dios he creído. Yo sé en que Dios he creído. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, al mismo tiempo que a veces nos corrige, al mismo tiempo que a veces, Señor, nos demanda, otras veces también nos fortalece, nos anima, nos levanta. Y por eso, Padre, yo creo, Señor, en tu palabra y creo que nunca vuelve vacía. Y creo, Señor, que hoy ha sido puesta delante de tu pueblo con fidelidad y que tú vas a obrar en sus corazones y que cumplirá el propósito que tú tengas para cada uno de ellos. Ahora te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes de camino a nuestras casas, que nos lleves con bien hasta nuestras casas, Señor, y estés con nosotros en todo momento. Gracias, Señor, por tu preciosa presencia entre nosotros, porque sabemos que estás aquí, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdalos en sus debilidades y mueve nuestros corazones también a poder decir como Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.